Muy buenos días a todas las personas servidoras públicas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nos acompañan esta mañana. Agradezco su asistencia y les doy la más cordial bienvenida al curso de inducción a los archivos de trámite que impartirá el maestro Jorge Nassif Mina. Antes de cederle la palabra al maestro Nassif, me gustaría presentarme brevemente. Mi nombre es Miguel Ángel Bernal González y el pasado 14 de marzo de 2023, la Junta de Gobierno de Administración del Tribunal me nombró como director general de archivos, cargo que ocupo desde el 16 de marzo, el jueves pasado. Tengo poquitos días, realmente. Quiero decirles en primer lugar que es un cargo que me honra mucho ocupar y desde el que me comprometo a poner toda mi pasión y empeño a efecto de fortalecer la gestión del magistrado presidente Guillermo Valls Esponda. Desde luego, también quiero agradecer la confianza del maestro Héctor de la Cruz, nuestro secretario operativo de administración, quien me ha brindado también la oportunidad de formar parte de su equipo y apoyarlo en una labor que considero fundamental. También quiero decirles que estoy consciente que las instituciones las forman las mujeres y los hombres. Y el día de hoy, además de tener un curso muy especial que nos va a dar el maestro Jorge Nassif, creo que también es importante tomarnos un minuto y reflexionar acerca de todo lo bueno que ha aportado el maestro Nassif a esta institución, todo el legado que deja en materia de archivos y todo lo que de alguna manera ha sido posible gracias a él. Entonces, ya le voy a ceder el uso de la palabra, pero antes de eso, me gustaría pedirles, por favor, que lo recibamos con un fuerte aplauso al maestro Jorge Nassif. Y si podemos poner, por favor, la presentación en pantalla. Un segundito. Ya está. Un segundito. Ahí estamos. Pues ahora sí, otro aplauso, por favor, al maestro Jorge Nassif, para que ahora sí tome la palabra. ¿Quieres que hable sentado? ¿Quiere que hable sentado? Luego ya puedo parar. Donde manda capitán, no gobierna marinero, y aquí mi capitán ya nos dijo qué hacer. Pues muchísimas gracias por estar este día aquí, que en realidad, bueno, como dice el maestro Miguel Ángel, se convierte sin querer en un día muy importante para un servidor. Un día muy importante porque hace 5 años llegamos al tribunal con la idea de tratar de echar a andar un sistema institucional de archivos. Un sistema institucional de archivos que en el año 2016 se había frenado un poco porque no se habían aterrizado algunos elementos importantes que establecía el marco normativo nacional. Me refiero a la Ley General de Archivos, que traía antecedentes importantes como fue los famosos lineamientos generales para la organización y conservación de archivos que habíamos realizado ya en el IFAI, hoy INAI, junto con el Archivo General de la Nación. Y la intención era precisamente primero tratar de hacer un proceso de capacitación. E iniciamos capacitando a más de 2,000 y pico de compañeros en el tribunal.
Todavía no era yo compañero, sino simplemente era un externo que habían traído para dar un curso. A partir de ese curso se determinó que podíamos entrar a trabajar al tribunal y formar parte del tribunal en el 2017. Y empezar a ir poco a poco, cambiando en primera instancia la mentalidad, es decir, ir creando una cultura archivística. Y muchos de ustedes lo hicieron junto conmigo, muchos de los que veo aquí sentados estuvieron junto conmigo con esas primeras grandes ideas exclusivamente del SOA al principio. Aquí está Diego, que me acompañaba de arriba para abajo, me llevaba, me traía y que le platicaba en el camino estas ideas de crear este sistema institucional de archivos. ¿Qué es lo que sucede? Puede haber mucho marco normativo, puede haber muchas leyes, puede haber muchas normas, pero ¿a qué se las aplicamos? ¿A qué le vamos a aplicar si no hay archivos? Y entonces este marco normativo se convierte en un marco normativo eminentemente cosmético. Es decir, puede estar muy bien hecho, pero no se aplica. Y al no aplicarse, obviamente, seguimos juntando bodegas, carpetas de correspondencia de entrada y salida, minutarios sin saber lo que son los minutarios, establecimiento de almacenes, bodegas, archivos muertos, que al final del camino no nos permiten recuperar la información. La archivística es establecer las técnicas científicas necesarias para describir y organizar documentos en expedientes y poderlos recuperar, poder recuperar la información para ser utilizada. Si yo tengo un excelente sistema de descripción, tengo muchas fichas, tengo todo un proceso importante, pero no puedo recuperar la información, entonces no sirve. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque nos pasa como nos ha pasado cuántas veces en nuestra computadora. Híjole, ¿cómo le puse? ¿No? ¿Y cómo le encuentro? Chin, ya no puedo encontrarle. Y hijo, era importante, pero ya no me acuerdo qué nombre le puse para poderla localizar. Y estamos buscando, abriendo la carpeta y buscando, ¿no? Documento tras documento tras documento, a ver si lo encontramos. Todo esto es un proceso, ¿sí?, de que no está bien aplicado el proceso del sistema. Hoy vamos a hacer esta inducción a los archivos de trámite. Una inducción que nos va a permitir establecer archivos expedientados, y esto es muy importante. Aquí en el tribunal, al principio del curso, me regañaban mucho porque decían que solo hablaba yo de expedientes administrativos. Y un día, en una de las reuniones, les dije, pues no, están equivocados. La archivística es única. Es archivística, ciencia archivística. Y es ciencia porque tiene método, tiene principios y además se sustenta en el sistema de investigación. Por eso es una ciencia. Sin embargo, hay expedientes administrativos, entre ellos contables, fiscales, de recursos humanos, de prestaciones, y hay expedientes jurisdiccionales. No es el archivo el jurisdiccional, sino el expediente. Y adentro del expediente se puede diferenciar con otro por algo tan importante que se llama archivalía. La archivalía, el estudio del contenido
de los expedientes, este contenido maravilloso, ¿sí? Que es diferente, aunque sea el expediente de recursos humanos, es diferente. Ningún expediente, por ejemplo, único de personal, es igual el mío al del maestro, o el mío al de la doctora. Tienen diferencias importantes que hay que conocer. Y así sucesivamente. Entonces, ante la confianza del tribunal, logramos ir creando ese sistema institucional de archivos que todo el mundo conoce, que hacía falta primero, y esto hay que reconocerlo, en un 90% primero en las áreas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque el tribunal tiene un objeto. El objetivo de ser del tribunal es las áreas jurisdiccionales. Para eso se creó. ¿Para qué se creó? Pues por ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se creó para administrar recursos humanos, ¿verdad? Ni se creó para servicios generales. Pero sin servicios generales y sin recursos humanos, no puede ejercer sus funciones el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así que empezamos por las áreas jurisdiccionales, empezamos a establecer cosas interesantes basadas en esta teoría archivística que he creado durante muchos años, he generado durante muchos años y que les quiero compartir en esta ocasión como el último acto archivístico público con ustedes. Yo ahorita estoy en la Dirección General de Sistemas de Carrera, ¿no? Ahí trataré de aportar algunas ideas para poder ayudar también por esa área, ¿sí? Y ya después veremos en los años siguientes si por fin me pensiono y me voy a Acapulco a vivir feliz de la vida mientras ustedes se quedan chambeando. Si alguien quiere acompañarme del sexo femenino, ya saben que estoy dispuesto. ¿Ya me puedo parar allá, jefe? Bueno, muy bien. Yo creo que aquí le tengo que apretar. Bueno, ahora sí, muy bien. Me paro porque como soy imperativo, al rato voy a estar moviendo, me voy a dejar al licenciado, al maestro hasta para allá. Entonces mejor aquí solito. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Inducción a los archivos de trámite. Primero tendríamos que hablar de una teoría archivística. Sí, existe una teoría archivística. Una teoría archivística que está definida por tres grandes técnicas científicas archivísticas, que son la organización documental, la descripción documental y la valoración documental. Mucha atención con este proceso. Ustedes han oído hablar de la archivonomía. Es más, hay quien dice que estudió archivonomía. ¿Por qué? Porque tenemos una escuela de la SEP que se llama Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía. Un nombre que pues se le puso hace muchos años, pero que no se analizó. Pero ustedes también han escuchado hablar de la archivología y de la archivística. A ver, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Archivología, archivonomía o archivística? Y entonces nos metemos en un punto de entendimiento. La archivonomía es todo aquel proceso administrativo, logístico, que nos ayuda a tener archivos. Los estantes, las cajas, las transferencias del camión que lleva y trae el orden. La archivología es el tratado de los archivos, así como la biología, por ejemplo. La biología estudia la vida, ¿no?
todo el desarrollo de vida hasta la muerte. Sabe que hay una infección o que hay un virus, pero no los puede curar. Y entonces la biología, la ciencia necesitaba otra, que en conjunto curara eso que se había descubierto. Y entonces tenemos la medicina. Y la medicina sí lo cura, ¿no? Con diferentes elementos. Aquí es lo mismo. La archivística está distribuida en archivología, que es el estudio, el tratado de los archivos, la archivonomía, que es el proceso administrativo, logístico, y la archivística básica, dividida en técnicas científicas, organización documental, descripción documental y valoración documental. Sin estas, nosotros no podríamos organizar archivos contemporáneos. La archivología me habla de una maravilla de archivos de la historia, ¿verdad? Y me dice cómo se organizaron los archivos de Constantinopla. Es más, hasta los archivos mayas. Pero no me dice cómo hacerlo hoy en día. Por eso nos basamos en estas técnicas científicas archivísticas. Hay quien dice que no son técnicas científicas archivísticas, sino son procesos archivísticos. Ustedes llámenle como quieran. Con tal que los conozcan y los apliquen, podemos llamarle como queramos. Bueno, pues muy bien. Entonces, empezamos. Organización documental. No podemos aplicar nada del marco normativo si no tenemos un archivo en proceso de organización. La organización documental se divide en 3 grandes puntos esenciales de acción. La clasificación, la ordenación y finalmente la instalación. ¿Qué se clasifica? Por muchos años hemos creído, y todavía lo creemos, que se clasifican documentos. Entonces, voy a hacer mi cuadro de clasificación y lo que hago es sacar los documentos y tenderlos en el piso, ¿no? O meterme a la computadora y ver qué tengo de documentos y ponerle un nombre y un número. No, eso no es la clasificación archivística. La clasificación archivística nace de una investigación administrativa. Tengo que revisar el desarrollo de la unidad administrativa. ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Para qué lo hace? Todos estos puntos son bien importantes porque me van a ayudar a encontrar las atribuciones y funciones de esta unidad administrativa. Y entonces ahí caemos en el cuadro de clasificación que hicimos todos juntos, que además ya está publicado, ¿eh? Ya tenemos un cuadro de clasificación nuevo, tarea del equipo del archivo, tarea del archivo, de la Dirección General de Archivos y de cada uno de ustedes. Entonces, ya tenemos ese cuadro de clasificación por atribuciones. Entonces, se clasifican atribuciones y funciones, haciendo un mapa, un mapeo, ¿sí?, de esas atribuciones y funciones, y colocándole obviamente un número, un código, una clave importante. Entonces, se clasifican atribuciones y funciones. ¿Qué se ordenan? Pues entonces ahora se ordenan los expedientes que se producen al cumplir con esas atribuciones y funciones. Si no cumplo con las atribuciones y funciones que tengo enmarcado en mi manual de organización, en mi ley orgánica, en mi reglamentación, no voy a generar el producto que es el expediente.
que se forma por documentos. Estos expedientes que voy produciendo, y esto es muy importante porque fíjense que los expedientes no se crean, no es una obra de arte, no es una pintura, no es una poesía, o sea, no es a capricho. Los expedientes se producen. ¿Por qué? Se producen orgánicamente al cumplir atribuciones y funciones. Y son testimonios de verdad. Entonces, se clasifican atribuciones y funciones, se ordenan expedientes producidos en cumplimiento de esas atribuciones y funciones y se instala físicamente, ya es la colocación física del expediente en estantes o archiveros colocando una topografía. Y aquí viene el primer principio básico fundamental de la archivística moderna, que ya no es moderna, o sea, era moderna, ¿no? Ya va a haber otra más moderna, obviamente, cada vez vamos cambiando. Pero de la archivística que conocemos como la archivística moderna, el primer principio es: ¿para qué sirve el cuadro de clasificación? ¿Para qué hacemos un cuadro de clasificación? ¿Para qué hacemos todo un estudio de clasificación? ¿Por qué hacemos un mapeo? ¿Para qué? Aquí está mi cuadro, ustedes tienen su cuadro. Cada unidad administrativa tiene su cuadro. ¿Y para qué sirve? Para nada. Para diversificar. Para identificar. Bueno, fíjense qué sencillo es. El cuadro de clasificación archivística es la guía de organización del archivo de trámite. Ese cuadro sirve para organizar físicamente el archivo de trámite. Ahí tengo colocado ya todo. Simplemente hago una reproducción de ese cuadro físicamente por medio de su sección, su subsección, su serie, su subserie y la colocación física del expediente en cada serie o en cada subserie. Si se dan cuenta, una vez teniendo la organización documental, ya puedo, ahí está ya el archivo y ya puedo platicar con él. No estoy loco. Se platica con los archivos. Se platica con los documentos. Si ustedes quieren saber algo, pregúntenle. Pregúntenle al expediente. Y el expediente, si le saben preguntar, el expediente les va a contestar lo que hay dentro de él. ¿Qué resolvió? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? Una vez que lo tenemos listo, entonces vamos a describir. Ya tenemos a los expedientes colocados en las series, en las subseries, pero no sabemos exactamente qué tienen. No conocemos su esencia profunda. Y entonces tenemos que describir. Entonces nos vamos a la descripción documental. Y la descripción documental no es otra cosa más que el acopio de información administrativa, legal, contable, fiscal, jurisdiccional o técnica que tenga la serie documental que resguarda los expedientes y los expedientes mismos. ¿Qué se describe? Tenemos que describir el fondo documental. Es decir, genéricamente el fondo se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así se llama el fondo. Pues lo tengo que describir, bueno, ¿y qué contendrá, no? ¿Qué tiene? ¿De qué se trata el asunto? Hay de aquellos compañeros que no saben ni siquiera lo que hacen en sus oficinas. ¿Y qué haces en tu oficina? Se te quedan viendo. No, pues ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu labor aquí? Esto es importante, esa descripción de las funciones. Es importantísimo conocerlo para poder acopiar información.
También las secciones documentales, las subsecciones en caso de que existan, no siempre existen, las series documentales y las subseries en caso de que existan, y finalmente el expediente. Describir es importante para poder tener información del fondo completo, pero teniendo las portadas de los expedientes bien descritas. Importantísimo, una portada me va a dar una información, esa portada me va a dar motores de búsqueda en donde yo puedo buscar en mi inventario por diferentes motores de búsqueda, por palabras, por años, por momentos, etcétera. Y obviamente el inventario por expedientes. Este inventario por expedientes, muchachos, es algo muy importante. Imagínense una cantina sin inventario. Una cantina sin inventario es una cantina vacía, que no hay nada. Un archivo sin inventario es un archivo revuelto, que no se puede localizar. Inventario, de latín, inveniere, buscar. Inveniere es igual a buscar. Buscar y encontrar. Obviamente, la guía de archivos documental. Esta guía de archivos documental es un invento. Es un invento desde el punto de transparencia, ¿no?, y acceso a la información. En la Ley General de Archivos no se hablaba de guía documental, sino guía simple de archivos. Alguien se ha de acordar por aquí que hablábamos de guías simples de archivos. Es la misma guía simple de archivos, nomás le cambiaron el nombre. Que es un instrumento de transparencia dentro de los archivos. Es decir, esta guía, de manera muy sencilla y muy ágil, va a colocar lo que tengo. ¿Para qué? Para que el público, para que el ciudadano pueda pedir. Híjole, entonces es complicado. Entonces no es tan fácil. ¿Qué hemos hecho durante muchos años? Pues ahí se va, hombre. No, y de repente te piden algo que no tienes, porque no está organizado el archivo, porque no está clasificado el archivo, porque no está ordenado el archivo, y de repente subiste a la hoja web la guía y te dicen, quiero esto, y no lo encontramos, porque no existe, porque no estaba así, porque no está organizado. Todo esto se logra por medio de la descripción. La descripción, al copiar información, genera conocimiento. El proceso cognitivo, el conocimiento. Y luego, una vez que ya describimos, que tenemos información del expediente, ahora sí lo vamos a valorar. No podemos valorar si no tenemos información del expediente. Porque entonces, en lugar de generar un juicio de valor, estuviéramos generando un prejuicio. Ya ven que en México somos buenos para prejuiciar, ¿no? Todo lo prejuiciamos. Y prejuiciamos porque no tenemos información. Entonces la inventamos. O es el corrillo, ¿no? O es el rumor. Aquí no se vale ni el corrillo ni el rumor. Necesito verdad, la verdad. El trabajo de los archivistas es buscar la verdad. La verdad sin adjetivos. No importando si en esa verdad cae una escuela u otra, una ideología u otra, siempre en busca de la verdad, porque la verdad está en los archivos. Y entonces ya puedo valorar. ¿Qué busco? Bueno, primero busco los valores primarios, es decir, los valores administrativos, legales, contables que están ahí en su archivo, en su expediente, perdón, que lo que les voy a decir, en su carpeta de correspondencia de entrada y su carpeta de correspondencia de salida, porque todavía no hemos logrado hacer expedientes y todavía las tenemos así, ¿no? O en esa carpeta que se nos ocurrió, que al final de la carpeta voy a hacer una colección de oficios que dieron origen a cada uno de los otros documentos, pero bueno, en fin. Voy a tratar de trabajar conociendo
y valorando los valores primarios. Estos valores primarios son administrativos, contables y legales. También, obviamente, pueden entrar técnicos jurisdiccionales, según la especialidad de la organización o de la institución. Estos valores administrativos, legales y contables en su etapa primaria se resguardan en un archivo de trámite, el que tienen ustedes en sus unidades administrativas. Un archivo de trámite por unidad administrativa nada más, uno, para evitar archivitis. En mis años de juventud, que ya pasaron muchos, se hace el Archivo General de la Nación. Yo era director del Archivo Histórico de la Ciudad de México, y el AGN se le ocurre hacer un diagnóstico general, ¿no? Y de repente resulta que el departamento del Distrito Federal donde yo trabajaba tenía 850,000 archivos, lo que no era cierto. ¿Por qué? Porque cualquier oficina con una gaveta con documentos le llamaban archivo, le llamamos archivo. Y eso no es un archivo. Un archivo está dentro de un sistema de organización, de clasificación, de descripción y de valoración. Entonces, archivo de trámite. Cuando se satura, cuando los plazos de conservación que se narran en los catálogos de disposición documental nos indican el destino final, entonces me dice que ese expediente X, imagínense ustedes el expediente que quieran, el que vieron hace un rato, ese expediente, ¿sí?, va a tener 2 años de plazo de conservación en el archivo de trámite. ¿Pero cuándo? Esos recovecos que siempre tenemos. ¿Cuándo? ¿Ya desde que se empieza a armar? No. Una vez que se ha concluido y puedo usarlo. Por eso se le llama disposición. Cuando puedo usar mi disposición documental y lo puedo sacar de ese archivo de trámite y lo mando al archivo de concentración. Estos 2 años de plazo de conservación se da para que ese expediente sea estudiado, sea analizado, para ver si realmente se cerró o no se cerró, si está completo o no está completo. ¿Por qué? Porque al archivo de concentración se van solo expedientes concluidos. Jurisdiccionalmente siempre tenemos problemas, ¿verdad? Porque dicen que ya está concluido, lo mandas y luego te lo mandan pedir porque siempre no se concluyó. Pero bueno, ahí hay un sistema especial, ¿sí?, que tenemos para poderlo procesar. Y se va al archivo de concentración, igualmente le pones un plazo de conservación antes de su destino final. Y el destino final es, o lo dono nosotros, lo donamos a Conalitec. Tenemos un extraordinario sistema y comunicación con el Comité de Bienes Muebles y con Conalitec, y lo donamos a Conalitec como papel de desuso, ya no como expediente, sino como papel de desuso, o lo remitimos al archivo histórico. Tenemos un archivo histórico. Sí tenemos ya un archivo histórico, ya están las declaratorias. Si ustedes entran a la hoja web, llegan a Junta de Gobierno y llegan a acuerdos, ahí pueden buscar ustedes del 2022, ahí están en 2022 los acuerdos. Todos los acuerdos que declararon archivo histórico. El tribunal tiene un archivo histórico, es decir, ya tiene resguardo de su memoria institucional. Alguien me está rebotando mi cámara. ¿Quién es? ¿Es usted? ¿O es allá?
Es usted, ¿verdad? Valores secundarios. Bueno, estos valores secundarios son esos precisamente. Cuando llego al destino final, pero ¿cómo le hago? ¿Yo puedo decir que un expediente ya es histórico porque sí? No. Tengo que dictaminarlo. Hay criterios. Tenemos en las reglas de operación, tenemos criterios. Criterios de cuándo podemos hacer que un expediente sea específicamente, ¿sí?, y claramente pueda ser un expediente con valor histórico. Y a este le llamamos valores secundarios. ¿Por qué? Porque tienen evidencia. Está haciendo una evidencia de algo o un testimonio de algo. Yo les voy a decir un secretito por ahí, aunque siempre me critican por el secreto. Bueno, es un secreto que ya no es secreto porque lo digo, ¿verdad? Pero bueno, este secretito dice: un expediente histórico es aquel reflejo fiel del cumplimiento de las atribuciones y funciones de una unidad administrativa, integrado por documentos originales o copias llamadas acuse de recibo, que ahorita vamos a ver cuál es su verdadero nombre, acuses de recibo originales, es decir, con sello original, que son documentos de evidencia. Todos esos expedientes están sujetos a un análisis para ver si pueden ser testimoniales, evidenciales y guardarlos en un archivo histórico. Bueno, entonces, clasificación archivística. 3 preguntas básicas que me hicieron el favor de ordenar, ¿no? ¿Qué se clasifica? A ver, ¿qué se clasifica? ¿Qué se ordena? A ver, ¿qué se ordena? ¿Qué se instala? Esas 3 preguntas, si yo me las contesto enfrente de mi archivo, puedo empezar a pensar que puedo organizar un archivo de trámite. Se clasifican atribuciones y funciones que las unidades administrativas tienen que cumplir obligatoriamente y que se encuentran en el marco normativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mucha atención. Tenemos un marco normativo, tenemos acuerdos, reglamentos, reglas de operación en materia de archivos que no teníamos. Ahí están y nos dicen cómo trabajar y cómo actuar. Tenemos un manual de procedimientos archivísticos exclusivos para el archivo de trámite, tanto con expedientes administrativos como con expedientes jurisdiccionales, revisados tanto por los productores administrativos como por los productores jurisdiccionales y aprobado por Junta de Gobierno. ¿Tenemos materiales para trabajar? Sí. Se ordenan expedientes que se producen las unidades administrativas del tribunal al cumplir con atribuciones y funciones establecidas en la reglamentación interna y manuales de organización. Siempre hay de dónde buscar mi atribución. Bueno, a veces hay algunas unidades administrativas, a mí no me ha tocado aquí, la verdad, pero en otros lados me han tocado unidades administrativas que no llevan su manual de organización, que hacen otra cosa. ¿Por qué? Porque cambió el titular y el titular decidió que no va a hacer eso, porque eso está muy feo. No, eso no lo va a hacer, vamos a hacer otra cosa. Y sí me ha tocado, yo creí que me estaban vacilando, no. Al ver los expedientes, tenían otro proceso que el que estaba publicado en su manual de organización. Una vez que tenemos el archivo, pues hay que describirlo, ¿verdad? Pues si no lo describimos, pues ¿qué va a pasar con él? Y entonces repasemos. Ay, lo regresé.
¿Perdón? Ah, entonces me regreso para servirles. Sí, claro. Recuerden que esto es de ustedes, ¿eh? Se los van a mandar, es de ustedes. Esta presentación no es mía, es del tribunal, es de ustedes. Aquí el maestro pues ya va a dar las órdenes para que no anden sacando fotos, luego todas chuecas y luego no se ven. Y luego me ordenan. Bueno, ahí va. Pues yo no sé qué estoy haciendo, ¿no? Y la agarré al revés. Bueno. Inventario general de expedientes. Guía general, guía de archivo documental. Portada del expediente, contenido del expediente. Normas internacionales de descripción archivística. ¿Cuáles son estas? La ISAT-G y la norma de descripción de funciones. Es muy fácil, ustedes entran a internet, entran al Consejo Internacional de Archivos, piden normas de descripción en español. Pueden pedirlas en árabe si quieren, en japonés. Las piden en español, sí, y les aparecen con mucha facilidad toda la descripción. Mucha atención. Las normas internacionales de descripción archivística total son 26 elementos que hay que montar en el fondo, 26 elementos en la sección, 26 elementos en la serie, 26 elementos en los expedientes. Es decir, es mucho para un archivo administrativo, ¿no? Entonces se escogen 5 o 4 de estas normas para poder hacer una ficha de descripción administrativa. ¿A dónde sí se tiene que aplicar esto completo? En los históricos. En los históricos sí, porque tienen otras características. La guía de archivo documental, identificación de archivo por unidad administrativa y contenido de las series por unidad administrativa, en donde vamos a tener la dirección, el teléfono, el correo electrónico y el responsable. Quiero informarles que ustedes, gracias a los buenos oficios de la Dirección de Organización y Conservación, al ir trabajando con ustedes el cuadro de clasificación y el catálogo, ya tiene la guía de archivos. Ya está hecha. Ya tiene esta guía de archivo documental, que seguramente ahora en el trabajo de seguimiento que se está haciendo con ustedes, porque ya ven, ya trabajamos el primer mes, ya se hizo un levantamiento, de ese levantamiento ahora vamos a hacer un acompañamiento y de ese acompañamiento van a irse revisando aspectos como estos, es decir, esta guía para que ya quede aprobada. O sea que ya el trabajo está avanzado. Y finalmente, una descripción básica de las series documentales. Mucha atención, por favor, Esta guía de archivo documental es muy importante porque si no la hacemos bien, nos vienen a pedir cosas que no tenemos, ¿no? Y luego ya vienen ahí las observaciones y viene el recurso de revisión y todo lo que trae transparencia. Salud. Una vez que el archivo está organizado, es necesario conocer su contenido. El inicio es describir el contenido de las series documentales. Describir expedientes es hacer acopio de información contenida en ellos. Describir se puede entender como resumir en una ficha de 250 caracteres el contenido del expediente. Mucha atención. No se trata de hacer la Biblia, ni de redactar el manifiesto comunista. ¿Sí? 250 caracteres, concreto y claro. Por lo tanto, es fundamental entender que el expediente está formado por 2 o más documentos y estos por información. Mucha atención. El expediente está formado por 2 o más documentos. No hay expedientes con un documento. Cuando encontramos expedientes con un documento es que algo pasó raro. Es como una señal, ¿no? Es como
como un semáforo amarillo. Oye, espérate, a ver, revísale. ¿Por qué? O no se contestó, o es un documento que no forma parte de un expediente, sino es un documento de comprobación administrativa inmediata. Entonces, nos da pauta a revisar qué pasa con ese documento puesto en un folder. Contestamos, no contestamos. De repente, no, es que lo contesté por correo electrónico. Pues sí, maestro, pero ¿y el original? Los originales tienen que estar en el archivo a quien va dirigido, no conmigo, sino a quien va dirigido. El expediente es la unidad de instalación de los archivos de trámite. El expediente es la unidad de instalación de los archivos de trámite. ¿Eso qué significa? Que si el archivo de trámite no tiene expedientes, no es un archivo de trámite. Si tiene carpetas de correspondencia de entrada y salida, es un cuarto con carpetas de correspondencia de entrada y salida. Pero no es un archivo de trámite, porque no tiene un expediente. Ay, Dios. Ahora sí. Una vez que nosotros lo escribimos, ahora tenemos que valorar. Y entonces comenzamos a hacer la valoración. Para archivo de trámite, para archivo de concentración, para archivo histórico, como lo vimos. Valores primarios, operativos, administrativos, legales, contables, fiscales, técnicos. Archivo histórico, valores secundarios, permanentes, evidenciales, testimoniales, históricos. Que ya expliqué. La valoración documental es el proceso archivístico que evita ante su aplicación la saturación de archivos de trámite y de concentración, propiciando movilidad de los expedientes según los plazos de conservación y vigencias documentales. Cuando a mí me dicen, no se preocupe, maestro, ¿qué cree? Ya pedí otra gaveta, me siento muy triste. Y digo, no están haciendo archivística. Si quieren otra gaveta, es que no están haciendo esos plazos de conservación. Los archivos no son inmóviles, los archivos se mueven, tienen vida. Entra el documento, se abre expediente el archivo de trámite, se concluye el trámite, se guarda un tiempo y sale del archivo y entra otro. Y este que sale entra a otro archivo y luego hace su mismo proceso y luego entra al archivo histórico o se va de baja documental. Pero nunca está estático. Es decir, si no está estático, no tiene por qué saturarse. Si se satura, es que algo no estamos haciendo bien del proceso de la ciencia archivística. El valor primario es de uso continuo. Tiene vigencia operativa y se dictamina según sus características administrativas, legales, contables, fiscales, técnicas. Es activo cuando su uso es continuo y se resguarda en los archivos de trámite, y semiactivo cuando ha perdido valores a partir del principio de continuidad de la consulta y se transfiere al Archivo General de Concentración. Principio, segundo principio, continuidad en la consulta. ¿Quién sabe más que ustedes cuánto tiempo se consulta un expediente que está por cerrarse o está cerrado? El expertise del proceso administrativo y del procedimiento administrativo. Nadie puede decirles a ustedes, por eso se les pide que hagan un análisis, un estudio y digan cuáles son los plazos de conservación. El valor secundario es un testimonio de la acción administrativa. Se dictamina vía destino final y se transfiere de manera secundaria a un archivo histórico, obteniendo vigencia cultural. Y vigencia administrativa, vigencia cultural. Vigencia cultural, ¿qué significa vigencia cultural? Significa que ya no le sirve a la administración, ya no le sirve para hacer un proceso legal o contable o fiscal, pero sí le sirve al país para conocer parte de la historia de la institución que hizo esa producción. Por eso forman parte de la memoria institucional. Para poder poner un piso fuerte en la organización y conservación de archivos públicos,
Cumpliendo con el marco normativo en la materia, se requiere comprender cada uno de los procesos archivísticos y respetar sus tiempos de aplicación. Es decir, primero es necesario obtener organizado el archivo de trámite, clasificados, ordenados, instalados, los expedientes. Después se describe, ya que se necesita conocer la información de los expedientes con los que se instalan los archivos, para finalizar con la valoración documental, usando el acopio de información resultado de la descripción. El acopio de información me da el conocimiento para no prejuiciar, para no generar prejuicios. Imagínense qué grave es hacer un prejuicio, ¿no?, en un expediente, prejuiciar una valoración. No, pues que se vaya, que se vaya. Y resulta que al rato te hablan por teléfono, oye, pues resulta que ese expediente tenía ciertas características y ya lo tiré. O ya lo mandé a tirar, ¿no? Lo bueno en el tribunal es que se revisa dos o tres o cuatro veces antes de decir un destino final. Y si no viene la firma en el inventario de los magistrados o de las autoridades administrativas, no se da de baja. Vamos a hablar ahora como parte final del expediente. A mí en el IFAI me pusieron el licenciado expediente. Será porque siempre hablo del expediente, porque para mí es un instrumento vital. El expediente, el término expediente ha sido usado en la lengua castellana desde el siglo VI. Su etimología tiene su raíz en el participio presente latino expediens, expedientis, del verbo expediré. Esto es importante. ¿Por qué? Porque significa el que resuelve, el que desentorpece, el que despacha. Tiene un sentido de agilidad. Por eso, tiene una derivación que ustedes manejan mucho, o se maneja mucho en el plano del derecho. La palabra expedito, que significa fluidez en el trámite. La justicia debe ser pronta y expedita, ¿cierto? Pero no es pronta y rápida, ¿eh? Es pronta y fluida por medio de su expediente. Tiene que cumplir su expediente. Yo siempre he querido, cuando doy un curso, siempre he querido tratar de irme a las raíces de las palabras que utilizo para saber qué significan y no estar diciendo palabras que luego pues no sé qué son. Por eso esta palabra nos fuimos a las raíces. El expediente es la encarnación física de un concepto intelectual, una serie de documentos que se integran y mantienen juntos porque se relacionan con una actividad o un tema particular, un contenido que explica un acto o trámite administrativo, legal, contable o fiscal. El expediente refleja el ciclo administrativo de un asunto que inicia con un documento de apertura y finaliza con otro de conclusión o resolución. El expertise administrativo me dice y me enseña cuándo se cerró el expediente, cuándo se da esa resolución o conclusión. Y si ustedes tienen una carpeta de correspondencia de entrada y salida, ¿saben cuándo se concluyó? No. ¿Por qué? Porque cambian de carpeta cuando ya es inmanejable la carpeta. Y vamos cambiando de carpeta, y vamos cambiando de carpeta, y vamos cambiando de carpeta cuando es inmanejables. Pero nunca supimos cuándo se cerró. Por lo tanto, no podemos aplicar la archivística a esas carpetas de correspondencia que deberían de tener expedientes.
De acuerdo a la norma internacional general de descripción archivística ISADG que habíamos platicado, el expediente se define como una unidad organizada de documentos agrupados juntos para su uso en la gestión del productor o en el proceso de organización archivística debido a que se relacionan con un mismo asunto o trámite. No se trata de decir expediente de pólizas del año de enero a marzo de 2020. Eso no es un expediente. Eso es una carpeta de pólizas, que solo trae las pólizas, que no trae los demás documentos que dieron origen a la póliza. ¿Estamos de acuerdo? No es un expediente. Es una carpeta de pólizas. Hay que estar muy claros, ¿eh? Pero mucha culpa de esto la tuvo la Secretaría de Hacienda, porque cuando íbamos a hacer las bajas, decía, no, dime de qué póliza, ya, vámonos. Pues así nos acostumbramos, pero está mal. No está bien, porque no tenemos el conocimiento completo de qué estamos dando de baja. Ese punto 5, por favor. El expediente es la unidad de instalación de los archivos. Como el libro es de las bibliotecas. ¿Ustedes conocen bibliotecas sin libros? ¿Alguien conoce alguna biblioteca sin libros? Pero sí conocen archivos sin expedientes. Los que tienen ustedes en sus oficinas. ¿Verdad? El carácter archivístico de los expedientes. Tienen una vida, tienen una esencia, tienen un carácter. Los expedientes son productos administrativos y archivísticos que deben estar o que deben cumplir con una serie de requisitos que le dan su esencia, su identidad y su razón de ser. De los elementos básicos que constituyen el carácter de los expedientes, tenemos que considerar los siguientes. Son muchos, pero quisiera que consideráramos estos. Carácter seriado, ya que cada expediente se produce uno a uno de acuerdo a la función o atribución de la unidad administrativa. Carácter orgánico. Son parte de un todo estructurado, deben su existencia a una institución que los produjo y solo alcanzan sentido al interrelacionarse. Son parte de un proceso orgánico. No, yo no hago el expediente por capricho. Señorita, vamos a armar el expediente. Espérese, jefe, es que todavía no estoy. Me falta inspiración. Pues no, ¿verdad? Pues tú tienes que cumplir y hay que hacer el expediente. ¿Para qué quieres la inspiración? Carácter de originalidad. La información que contiene es única y no renovable, a diferencia de otros documentos múltiples como libros o revistas. Si se pierde un libro de la biblioteca, ¿qué debo de hacer? Me lo van a cobrar. Pero voy, hablo a la editorial, veo más o menos de qué año es, compro el libro. Y pues, ni modo, ¿no? Si se me pierde un expediente, ¿dónde lo compro, Diego? ¿Me puedes dar la dirección de dónde venden expedientes? Por eso mismo, un bibliotecario, cuando entra a trabajar un archivo y trata de aplicar la metodología archivística, empieza a tener problemas, ¿no? Porque no es lo mismo al final de cuentas. O un museógrafo. Se ha dado casos que museógrafos están en archivos históricos y entonces hay algunos problemas. Bueno. Carácter testimonial. Los expedientes proporcionan la evidencia oficial de la actividad que registran, por lo que deben ser confiables, lo que depende de su integración. El expediente tiene que ser confiable. Ese expediente que armé del contrato tiene que ser confiable. Ese expediente único de personal tiene que ser confiable.
Ese expediente del presupuesto o de la compra o de la adquisición tiene que ser confiable. Este expediente del juicio que se presentó contra una dependencia gubernamental en el tribunal tiene que ser confiable. Si no es confiable, entonces, ¿sí? No nos sirve de nada el trabajo y tenemos lagunas. Lagunas que pueden ser peligrosas. ¿Cuáles son las partes del expediente? Los documentos. Entonces los expedientes se forman por documentos. Sí, claro. O sea, parecería que cuando damos una clase de estas nos olvidamos del documento. No, el documento es fundamental en el expediente, ¿no? Se forma por documentos. Por una carpetilla que los junta y que los controla. Y un texto o un resumen que me dice qué es sacado de la propia descripción. Hace unos días una compañera me fue, bueno, unos días, antes que llegara el maestro, una compañera fue a buscarme y decirme que decían que ya no cosieran, era la única área donde se glosan los expedientes, ¿no? Y que ya no, porque tenía mucho retraso, y entonces que ya no lo hiciera. Y le dieron una engrapadora de este tamaño, ¿no? Y que los engrapara, y que si eso estaba bien. Me dio mucha pena decirle, no. Es preferible que los dejes así a que los engrapes. ¿Por qué? El pH del papel es muy alto y la grapa se oxida. Y en el momento que se oxida junto con el pH, sangra el documento. El papel sangra, por eso lo ven rojizo. Y va rompiéndose. Ya me vio feo ella. A lo mejor ella lo hace, ¿verdad? Algo importante, los documentos. Aquí vamos a caer algo que a lo mejor les cae a algunos santos, ¿no? Del cielo. Órale. Los documentos se producen e insertan de manera sucesiva como eslabones de una cadena en el transcurso de la tramitación y están unidos por una relación causa-efecto. Por esta razón deben estar ordenados de acuerdo con este ritmo. Causa-efecto, causa-efecto. El primer documento va a dar origen al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, el cuarto al quinto. Y ahí tenemos el tercer principio básico archivístico. Orden natural de la documentación. Es decir, hay un orden que se va dando de manera natural, pero por favor les voy a suplicar una cosa. No es cronológico. El orden natural tiene que ver con la información que contiene el documento para dar origen a otro. Pero si entre estos dos llegó otro, ¿no? Con otra fecha, pues ni modo. Lo tendré que poner, ¿sí? En otro lugar por orden de procedencia. No es cronológico, podemos caer al error de lo cronológico. Ya estoy escribiendo un articulito que les voy a regalar sobre este tema porque se ha dado mucho el tema de que si es cronológico o no. Entonces ya estoy haciendo ahí un pequeño textito para que ustedes puedan tener más claridad en este punto del orden natural de la documentación, que es un principio básico archivístico. Los documentos, ¿qué son? Soporte. En soporte de papel o en soporte electrónico, ¿sí? Se manejan igual. Ya tenemos que pensar en los dos soportes, el documento electrónico o el documento soporte de papel. Los documentos son soporte de la información, que sirve como referencia y antecedente para fundamentar una resolución. ¿Para qué se abre un expediente, queridos compañeros? Porque sí, para molestar al de junto. No, voy a abrir un expediente para molestar al maestro. Le voy a pedir algo para que tenga que hacer. No, ¿verdad? Siempre hay una razón. Nos piden algo porque tenemos esa
atribución de hacer un algo determinado. Por ejemplo, cuando Belén nos va y nos empieza a perseguir por todo el tribunal, ¿verdad? Por las denuncias, es porque alguien denunció, no porque ella quiere pegarle a Jorge Nassif, sino porque hay una denuncia. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces siempre hay una razón. La información, la resolución, que puede ser administrativa, legal, contable, fiscal, jurisdiccional, técnica. Su objetivo final es la determinación fija y decisiva adoptada respecto al asunto planteado en el expediente. ¿Qué quiero que suceda? ¿Hacia dónde quiero? ¿Cuál es la parte final que va a cerrar el expediente? Es la resolución. Eso es importante entenderlo, para que no se queden los expedientes abiertos. Nunca llegó el final. Nunca llegó el final. Y ahí tenemos 30 expedientes en un área chiquita que no sabemos que si terminó o no terminó, porque además están entremezclados, ¿no? Y no sabemos dónde quedó el final de ese expediente. La ejecución. En su caso, son las actuaciones encaminadas a cumplir los efectos de la resolución adoptada. O sea, se genera un proceso, se regenera una resolución, pero a veces el expediente no se cierra de la resolución, ¿eh? A veces hay que ir a hacer algo más que la resolución me dice que hay que hacer para comprobar, para checar, para observar, y ese sería el último documento. Pero no todos los documentos son iguales. No todos los documentos tienen el mismo tratamiento, ¿eh? No todos los documentos son oficios. No. Los documentos tienen un contexto importante que la diplomática hispanoamericana nos ayuda a entender sobre su motivación y su disposición. Entonces, tenemos que por su contenido, los documentos son esenciales. Mucha atención. Estos documentos esenciales son originales con firma autógrafa. Originales con firma autógrafa. O no originales, pero que son evidenciales. Quiere decir, son documentos que tienen acuse de recibo, son documentos comprobatorios, hacen prueba de que llegó la documentación. El expediente bien formado se integra por este tipo de documentos. Los documentos de enlace, oficios de dámelo. Ahora me quedo 2 horas. ¿Quién se queda conmigo? Levante la mano. Sí, ya voy a terminar. Los documentos de enlace, a ver, son oficios de remisión, notas internas, cuya finalidad es servir de nexo y dejar constancia de los trámites realizados. Estos documentos de enlace no tienen que estar en el expediente. Son documentos de comprobación administrativa inmediata. Cumplieron el objetivo de enlazar el documento al expediente y ya. Si lo meto al expediente lo hago de este tamaño. A veces hasta los postes esos amarillos lo están metiendo al expediente. Eso no es del expediente, mucha atención. El expediente solo se forma con documentos originales autógrafos o con documentos no originales comprobatorios, que ustedes les llaman acuse de recibo. Y esto para el vocabulario. Acuse de recibo es la acción de recibir. No es el nombre del documento. El documento es no original probatorio.
o simplemente documento probatorio. La carpetilla o guarda exterior agrupa los documentos, además puede contener la etiqueta de identificación con datos como el nombre de la oficina que lo ha tramitado, la fecha de iniciación, finalización, asunto, código, inventario, número de documentos, etcétera, etcétera. Es decir, ya sabemos que ahí estará el registro de la documentación. El extracto resumen que sintetiza el contenido, el asunto de referencia. Ese extracto resumen es la descripción breve del expediente. Son los elementos de una carátula, la sección, la serie, número de expediente, fondo, sección, serie, número de expediente, asunto, fecha, fojas útiles. Vigencia, valor documental. Este es un expediente antiguito, para los que no conocían los expedientes antiguitos. Y tienen las mismas características, muchachos, en orden diferente si quieren. Pero ahí tenemos clasificación, tenemos descripción, tenemos ubicación, tenemos todo. Este es un expediente de la Secretaría de Industria y Comercio de los años 70. La instalación de los documentos es una tarea íntimamente relacionada con la organización de los fondos documentales. Es decir, aquí instalo por medio del cuadro de clasificación. ¿Se acuerdan que les dije que era la guía de organización? Bueno, ¿cómo voy a instalarlos? Tomando como referencia mi cuadro de clasificación y reproduciendo mis secciones y mis series documentales en el mismo. Bueno, las últimas fichas voy a tratar de explicar algo que se ha dado mucho aquí y que nos ha costado un poco de trabajo. Tipología documental. Es decir, ¿qué se integra al expediente y qué no se integra? Punto. Y vamos a ver finalmente qué nos dice el Archivo General de la Nación con este tema. Sí, porque ya habló el Archivo General de la Nación y ya dijo. La pregunta es, ¿cuáles son los documentos que deben integrarse en los expedientes? La respuesta tiene que ver con el concepto de definición de documento de archivo. Todo aquel registro que realiza como parte de un cumplimiento de sus atribuciones y funciones de una unidad administrativa debe formar parte del expediente. Correspondencia oficial recibida, actas deliberativas de toma de decisiones, acuses de recibo probatorios, documentos legales, documentos financieros, documentos administrativos, documentos técnicos. Documentos que son o pueden ser patrimonio documental. ¿Qué no debo de poner? Y esto es más importante porque es lo que pongo. Lo otro no lo pongo. Lo otro lo saco y se lo dejo no sé dónde. Y lo que pongo en el expediente es esto. Generalmente los ejemplares múltiples no originales que proporcionan información, se trata de ediciones o copias. Un conjunto ficticio integrado artificialmente por unidades temáticas. Por lo general no se consideran patrimonio documental. Se pueden reusar o reciclar. Solo se conservan aquellos que puedan tener cuidado. Ya te vas hasta allá. Que puedan tener valor de información, pero no en el archivo. No se transfieren al archivo de concentración. Ustedes saben cuánta basura sacamos en 2017 y 2018 de lo que ustedes mandaron al archivo de concentración. Se abrieron los cajones de las secretarias, los vaciaron en las cajas y los mandaron. Y luego me iban a pedir que dónde había quedado el arbolito de Navidad, ¿no? Porque quién sabe dónde había quedado. Tienen uso temporal como herramientas de trabajo o auxiliares del mismo. Carecen de valores y de vigencias documentales. Son ciertos controles internos para diferentes operaciones. Algunos ejemplos: controles de correspondencia de entrada y salida, minutarios, carpetas de documentos sin relación alguna, fotocopias de documentos cuyos originales o acuses de recibo se encuentran en un expediente. ¿Para qué me mandan 25 fotocopias de un mismo documento que ya me mandaron en un expediente real? Talonarios, vales de correspondencia, faxes, vales de fotocopias, carpetas con fotocopias varias, carpetas con información diversa que no corresponde a ningún trámite, carpetas de información efímera o incompleta, fotocopias de libros, impresiones, publicaciones periódicas que no forman parte del trámite.
controles de correspondencia de entrada y salida, minutarios. Ese ya lo vimos, ¿verdad? Ya estoy volviéndolo a pasar. ¿Qué dice el Archivo General de la Nación? Bueno, aunque nosotros somos un órgano autónomo constitucional, el Archivo General de la Nación no nos sanciona, aunque formamos parte del Consejo Nacional de Archivos con voz, pero sin voto. O sea, nomás nos sentamos. Bueno. Pero la Ley General de Archivos sí. Y por eso es bueno conocer qué nos dice el Archivo General de la Nación con 3 tipos de documentos importantes. Vamos a empezar con lo que llaman expedientes de archivo. Los expedientes de archivo son documentos que, sin importar su forma o medio, han sido creados, recibidos, manejados, usados por un individuo u organización en cumplimiento de obligaciones legales en el ejercicio de sus actividades. Son producidos en forma natural por medio de una función o una actividad. Constituye el único testimonio, garantía documental del acto administrativo. Por eso se trata de documentación única. Está estructurado en conjunto de documentos organizados que se interrelacionan. Son o pueden ser patrimonio documental. Cumplida su gestión, tiene que dictaminarse, valorarse y ser sometido al destino final. Es decir, donarse como papel de desuso o mandarse a un archivo histórico. Expedientes. Documentos que forman expedientes. Documentos conocidos como comprobación administrativa inmediata. Estos documentos son aquellos que nacen por un acto administrativo, pero que no forman parte de un expediente. Documentos creados, recibidos por una institución o individuos en el curso de trámites administrativos o ejecutivos. Son producto en forma natural en función de una actividad administrativa. Son comprobantes de la realización de un acto intrínseco inmediato, vales de fotocopias, minutarios, registros de visitantes, listados de envíos diversos, facturas de correspondencia de entrada y salida, tarjetas de asistencia, etcétera. ¿Se acuerdan que hablábamos de aquellos documentos de enlace? ¿Sí se acuerdan? Son estos documentos de enlace que ustedes a fuerzas quieren meter en el expediente. Es más, a veces quieren meter un expediente más su fotocopia de todo el expediente. Y se enojan porque no se les recibe la fotocopia. Las fotocopias, pues no tienen valor, ¿no? Solo si están certificadas. Y viene el otro. Estos expedientes, por ejemplo, ¿sí? Estos documentos no se mandan al archivo de concentración. Del archivo de trámite podemos darlos de baja. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal va por ellos. Fíjense bien. El archivo general vigente de concentración va a las oficinas después de que se hace un listado, un inventario, lo sacamos, nos lo llevamos para que Conalitec vaya allá. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio. Puede entrar un camión y se lo llevan. Y aquí, pues imagínense que venga un camión de Conalitec aquí donde lo paramos, ¿no? Documentos de apoyo informativo, que nos gustan mucho y que decimos que son anexos o antecedentes de nuestros expedientes. ¿A qué se refiere? Fotocopias, cualquier fotocopia, impresos, libros, revistas, toda aquella documentación que es publicación, que fotocopiamos o que nos llevamos porque nos puede servir en el trabajo. Si es muy importante, esa puede formar parte de una biblioteca. ¿Por qué no? Si me eché todo el libro, pues fue una biblioteca. Pero no son documentos de archivo. Me da mucha pena, compañeros, tenerles que decir que el 55% de lo que llega a un archivo de concentración en México son documentos de apoyo informativo.
que ni siquiera deberíamos demandarlos. No tienen plazo de conservación ni tienen vigencia documental. Algo que es importante es el número del expediente, muchachos. La Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 2, nos dice que todos los documentos de archivo público de oficinas, más todos los documentos históricos, más todo aquello que tenga que ver con procesos gráficos o monumentales, son patrimonio de la nación. Por lo tanto, todos los expedientes, igual que la silla donde ustedes están sentados, tiene que tener un número de inventario. ¿Cómo se hace el número de inventario? Es muy sencillo, ya lo tiene el cuadro de clasificación, el inicio del número del inventario, ¿sí? Y únicamente le resta ponerle el número de expediente y el año. Se hace con el código de clasificación. El código de clasificación de la sección, de la subsección en caso de existir, de la serie, de la subserie en caso de existir, el número corrido del expediente que entró y el año de apertura. Nunca va a haber un expediente igual. Y ese tiene que ir en el expediente, porque la Ley General de Bienes Nacionales nos dice que debe de tener un número igual que el asiento donde ustedes están en este momento. Y gracias. Pues si les parece bien, abrimos el micrófono para una sesión de preguntas y respuestas respecto de lo que nos ha compartido el maestro Nassif. No sé si alguna o alguno de ustedes quiera comentar algo. Por acá adelante. Creo que tenemos un micrófono, perdón, para que todos escuchen. Ya sabes que nos digamos. Si no, a ver, adelante, a ver si alcanzamos a escuchar. Cheques y tenemos los acuses de recibido, ¿esos qué les vamos a hacer? De toda la vida. ¿Los acuses de recibo tienen sello original? Sí, y firma autor. Es un documento original. Van dentro del expediente. Así es. Son documentos probatorios. Y a veces esos documentos son más importantes que el otro documento. ¿Sí? Que hacen prueba. Sí, siempre me peleo con mis amigos auditores porque dicen que ellos no piden nada. ¿No? Dice Brigitte, yo nunca les pido copias. Nunca les pido nada. ¿No está Brigitte? Ay. Sí, son originales, compañera, y hay que guardarlos bien. Están dentro del expediente. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pues si no hay más preguntas, a mí únicamente me resta agradecerles su participación. Bueno, como se los mencioné al principio, estos son mis primeros días aquí en el tribunal. Quiero conocer a fondo el tribunal, pero quiero que se lleven de esta primera sesión, es introductoria, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hay por ahí muchos pendientes importantes en la parte administrativa. Entiendo que además de todo, no es la única actividad que hacen ustedes, ¿no? Entonces, de pronto, las actividades archivísticas podrían parecer una carga adicional a lo que ya tienen. Entonces, quizás habría que hacernos una pregunta. Pero antes de eso, antes de hacerles esa pregunta, quiero compartirles con ustedes una frase que hace poco me dijo mi papá. Y la verdad, créanme que me ha marcado y quiero compartirla con ustedes
y se lo lleven pensando. Ya después nos volveremos a reunir. Y es la magia de pensar en grande. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué sería esa magia de pensar en grande en las tareas archivísticas el día de hoy? Para ustedes, en lo particular. No les pido que me la respondan, les pido por favor que se la lleven a casa, bueno, a sus escritorios, a la casa, pues mejor no se lleven eso, ¿ah? Mejor bueno, de hecho no se lleven nada, ¿no? El trabajo, porque eso es algo bien importante que yo quiero que busquemos de ahora en adelante. Yo estoy convencido plenamente, y se los dije antier o ayer a mis compañeros ahí en la dirección general mientras me presentaba, que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, ¿no? Entonces, un poquito la ciencia, yo creo, es cómo hago que mi trabajo me apasione, cómo hago que mi trabajo me guste y que lo pueda hacer de la manera más sencilla. Mi experiencia profesional me lleva a pensar en la tecnología. ¿Cómo adoptamos la tecnología? ¿No? En cada una de las etapas que vimos del cuadro de teoría archivística, ¿no? ¿Y cómo lo hago para que sea sencillo? Les pongo un ejemplo. ¿Cómo hago para poner una hoja de papel y que una máquina me diga qué tengo que hacer con ella? O si se puede mejor, que lo haga solito. Y si todavía se puede mejor, que no haya hoja de papel, ¿no? Y que todo esté perfectamente bien organizado. A ver, les hago una pregunta rápida. ¿Quién de ustedes ha comprado en Amazon o en Mercado Libre? Tú. Levántala así sin miedo, sin miedo. Yo he comprado, ¿no? Díganme qué hoja de papel les quedó de esa transacción. Ninguna. Pero ¿saben ustedes que esos datos, esa información de su compra es fundamental? ¿Por qué? Porque quieren evaluar el perfil de cada uno de nosotros para hacernos recomendaciones, ¿no? Y decirnos, ay, Miguel, ya que compraste las croquetas para tu perro hace 6 meses, pues es muy probable que ya se te estén acabando. Te recuerdo que ya hay que comprarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que la información que está ahí en cada uno de nuestros archivos nos hable, como bien dice el maestro Nassif, pero de manera proactiva? Nos hable y nos diga, ah, mira, ya se va a vencer esto, mira esto, ya lo tienes que trasladar, mira, ya tienes que hacer esto, el otro, aquello, y que hagamos bien el archivo, o sea, las tareas archivísticas, y que no sean un peso para ustedes. A mí también, digo, así como porque me preguntaba hace ratito Priscila, ¿cuántos años tienes? Me preguntaba, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, llevo 24 años trabajando, bueno, no sé, yo digo aunque no lo crean, ¿verdad? Porque ella me hizo sentir bien de que me veo joven, pero llevo 24 años trabajando en la administración pública y en algún momento me tocaron las actividades del archivo, ¿no? Y yo veía, pues, cómo era complicado en algunas cosas, porque no era la única tarea que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que vamos a ver hacia adelante. Les pido que me den un par de semanas para convocarlos y que sean ustedes los que me ayuden a mí a entender cómo vamos a ir incorporando estas nuevas prácticas o mejores prácticas. Y cuando les digo mejores prácticas, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Alemania, de Estados Unidos. Les digo, la magia de pensar en grande. Que no tengamos barreras, porque si decimos, híjole, pues sí, pero no tenemos dinero, pues nunca, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos encontrar el dinero, o los recursos, o la gente, o la capacitación, o lo que ustedes consideren necesario, pero necesito que ustedes me lo digan, ¿no? Entonces, bueno, en breve habré de invitarlos a que tengamos esta sesión. Y como última cosa, les pido por favor que antes de retirarnos le demos un fuerte y caluroso aplauso al maestro Jorge Nassif. Muchas gracias a todos. Ya saben, mi cariño para ustedes, como siempre. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a todos, que tengan un bonito día.